días, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional de Buscando a Jesucristo el día de hoy, 1 de marzo, empezando este nuevo espacio que tendremos aquí en nuestra página de Facebook. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Entonces yo le pido que si usted tiene allí su Biblia, la saque, o si la tiene en el celular, aliste esta porción de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, y me acompañe para leerlo juntos. Pero antes de leer, vamos a hacer una oración para entregar este tiempo a nuestro Señor, para que sea Él el que nos guíe, el que nos ayude y bueno, el que nos permita estar ahí en comunión con Él. Entonces lo invito a que me acompañe a orar. Padre, yo te doy muchísimas gracias, Señor Jesús, en esta mañana, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor Jesús, para conocerte un poquito más, para meditar en tu palabra y para poder orar juntos como iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que apareja todo, porque aparejas los espacios, Señor, para que nosotros podamos estar aquí. Te pido por cada una de las personas que está conectada y las que se van a conectar, para que seas tú aparejando el internet, aparejando todo, Señor, para que podamos tener este tiempo contigo, Padre Santo. Te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer juntos Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, esta es nuestra introducción al Evangelio de Lucas. Entonces, ¿quién es Lucas? ¿Quién es el que está escribiendo este Evangelio? Entonces, Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, es decir, no fue de los 12 discípulos de Jesús, pero es un seguidor de Jesús. Lucas escribió este Evangelio de Lucas y además de eso escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también está allí en el Nuevo Testamento. Lucas fue médico, entonces si usted es médico o conoce a algún médico, pues ahora que ellos son súper juiciosos, súper estudiosos, súper dedicados cuando de investigar se trata. Además de eso, Lucas, por la palabra, por la Biblia, podemos conocer que fue acompañante de Pablo en varios de sus viajes y también fue un colaborador, pues, del apóstol Pablo. Entonces, vamos a empezar a ver qué cosas nos está contando aquí Lucas en esta introducción. Entonces, primero Lucas dice que muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Lucas habla de unas cosas que se han cumplido entre nosotros, pero ¿cuáles serán esas cosas que se han cumplido entre nosotros? Entonces, la Biblia tiene dos partes. Una es el Antiguo Testamento, otra es el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento habían muchísimas profecías acerca de un Mesías, de un Cristo, que iba a venir para salvación del pueblo, que iba a venir a salvarlos de la muerte eterna, de la condenación eterna, de la ira de Dios, y que en cambio de eso iba a traer vida eterna. Entonces, el Antiguo Testamento nos cuenta muchísimas profecías que se están cumpliendo en Jesús. Por eso Lucas está diciendo que esas palabras se han cumplido entre nosotros. Entonces, por ejemplo, la Biblia decía que el Mesías nacería en Belén. Efectivamente, Jesús nació en Belén. Que iba a nacer de una virgen.
que iban a pagar 30 monedas de plata por él, que moriría en un madero, que resucitaría al tercer día, que vendría a sanar ciegos, a limpiar leprosos, a que los sordos escucharan, a liberar de la opresión a los oprimidos. Decía que sanaría a los enfermos, que le resucitaría muertos. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos está hablando de ese Mesías prometido. Pero aquí Lucas nos está diciendo que esas palabras ya se cumplieron entre ellos. Quiere decir que todas esas profecías se cumplieron en Jesús. Y aquí es importante destacar que esas profecías fueron escritas muchísimos años antes de que Jesús naciera. Así que esto hace que la Biblia sea veraz, que lo que estaba escrito allí en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en Cristo, se está cumpliendo en Jesús. Entonces, Lucas nos está contando esto, que todas esas cosas que decía el Antiguo Testamento, las profecías y todo lo que decía acerca del Mesías, se cumplieron. ¿En quién? En Cristo. Entonces, Lucas nos está diciendo que los que nos los enseñaron desde el principio, los que lo vieron con sus ojos. Entonces, ¿quiénes serán esas personas que vieron a Jesús, que estuvieron con él? Pues aquí se refiere a los discípulos. Todos los discípulos eran los que pues convivían con él y dice por allá en Primera de Juan que ellos lo vieron, lo oyeron, lo contemplaron, lo tocaron, convivieron con él y ellos son los que están contando ese testimonio, eso que vivieron con Jesús. Ellos vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro, ellos vieron cuando Jesús sanó a los leprosos, cuando sanaba ciegos, cuando calmó la tempestad, cuando multiplicó los panes. Entonces, los discípulos son los que nos están contando qué fue lo que Jesús hizo. Ellos son esos testigos que nos están transmitiendo ese mensaje, porque ahí Lucas nos está diciendo que ellos fueron ministros de la palabra. En otra versión va a decir que ellos fueron los que recibieron ese encargo de anunciar el mensaje. ¿Y ese mensaje cuál era? Pues el que estamos viendo desde el principio, que todas esas cosas que decían en el Antiguo Testamento están siendo cumplidas en Jesús. Entonces ese fue el encargo que Jesús le dio a los discípulos. O sea, no se queden callados, vayan y den ese mensaje, que en mí todas esas profecías están siendo cumplidas. Entonces, claro, como ellos no se quedaron callados, ese mensaje llegó a oídos de Lucas y por supuesto a sus oídos, a los oídos de ustedes y a mis oídos. Entonces, todos esos testimonios de los discípulos llegaron a oídos de Lucas y Lucas dice allí en su introducción que él ha investigado muy juiciosamente acerca de esas cosas que se cumplieron entre nosotros. Entonces, yo les quiero contar que, bueno, aquí Lucas está diciendo, he estudiado, he investigado todas estas cosas desde su origen. Entonces quiere decir que Lucas ahí juiciosamente leyendo el Antiguo Testamento con toda diligencia, con todo cuidado, mirando las profecías, mirando qué es lo que se estaba cumpliendo. Y yo quiero contarles, por ejemplo, Lucas, de sus 23 parábolas que escribió, 18 no se registran en otro libro, sino que solamente se registran en el libro de Lucas. Esto quiere decir cuánta diligencia se tomó Lucas para poder escribir, porque hay muchísimos datos en el libro de Lucas que no los encontramos en otro evangelio. Igual, de los 20 milagros que Lucas nos relata allí en su libro, 6 de estos no se encuentran en otro libro. Además de eso, el libro de Lucas nos aporta varios hechos históricos para que nosotros podamos saber en qué línea de tiempo se están desarrollando estas cosas. Entonces, aquí vemos cómo Lucas investigó tan juiciosamente todas las cosas. Incluso vemos, lo vamos a ver ahorita más adelante en los próximos días, acerca de el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Entonces, Lucas lo relata tan detalladamente. Es el único evangelio que lo detalla, lo cuenta así tan detalladamente.
Esto quiere decir que él iba a los testigos, a los que vivieron estas cosas, para que ellos le contaran a Lucas lo que habían vivido, lo que había sucedido, y asimismo relatarlo. Entonces, aquí Lucas nos cuenta que este evangelio, esta carta, se la está escribiendo a un hombre que se llama Teófilo y lo llama excelentísimo Teófilo. Entonces esta palabra excelentísimo se utilizaba para funcionarios de cargos muy altos y eran romanos, eran personas muy importantes. Entonces, estas personas que, que no eran del pueblo de Israel eran llamados gentiles, eran los extranjeros, así como ustedes y yo, que no somos del pueblo de Israel. Y Lucas está escribiendo esta carta para personas así, para los gentiles, para que nosotros podamos entender un poco más acerca de, pues, de lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Entonces, Lucas le está diciendo a Teófilo que está escribiendo esta carta para que conozca bien la verdad de lo que le han enseñado. Entonces, quiero que en este momento hagamos un ejercicio, que usted tome su Biblia y vamos a leer el versículo 3 y 4. Pero en vez de usted leer el nombre de Teófilo, va a poner su nombre allí. Entonces vamos a ver cuál es el propósito de este libro. Entonces usted va a poner su nombre allí donde dice Teófilo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice, por lo tanto, yo también, Carolina, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, Lucas nos está escribiendo a ustedes y a mí este evangelio para que nosotros podamos tener la seguridad de las cosas que a nosotros nos han enseñado. Entonces, durante toda nuestra vida, a nosotros nos han enseñado muchísimas cosas acerca de Dios. Nuestros abuelos, nuestros padres, familiares, amigos, conocidos, nos han hablado muchísimas cosas acerca de Dios, pero Lucas dice que está escribiendo estas palabras para que nosotros corroboremos que lo que nos han enseñado es verdad, sea verdad. Entonces, hay cosas, muchas cosas que a nosotros nos han enseñado que son verdad. Puede que otras no mucho, o tal vez sí. Entonces, para eso nosotros tenemos hoy el libro de Lucas, y pues además del libro de Lucas, pues toda la Biblia, ¿sí? Para que nosotros podamos saber qué cosas son verdad, si lo que nos han enseñado es verdad. Además que como veíamos en el principio de esta meditación, es que todas esas palabras que están allí en la Biblia se cumplieron en Jesús y eso le da toda la veracidad a la palabra, a la Biblia. Entonces podemos estar totalmente seguros de que lo que dice la Biblia es verdad. Entonces pregúntese hoy usted, ¿usted tiene la seguridad de que estas palabras que están aquí escritas son la verdad? O tal vez usted está dudando y dice, no, no sé, yo como que no creo mucho en lo que está allí escrito en la Biblia. Si usted es de los que dicen, no, yo estoy súper seguro que lo que dice la Biblia es verdad, entonces, genial, yo lo animo a que usted siga allí leyendo la Biblia, siga instruyéndose, siga aprendiendo. Y si usted es de los que dicen, como que más o menos, como que yo no creo mucho, pues lo invito a que se dé la oportunidad de leer la Biblia, que usted pueda corroborar que estas cosas que están aquí escritas son verdad. Entonces, esta introducción de Lucas, esto que está escribiendo Lucas aquí, es para que nosotros tengamos la certeza y la seguridad que lo que Lucas está escribiendo allí es verdad. Obviamente toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no es que porque Lucas era juicioso, investigó y todo eso es verdad. No, sino porque Dios está allí en medio de esto. Y también se cumple la palabra que todo el que busca lo halla. Entonces, Lucas estaba buscando con diligencia, estaba investigando. Y así podemos darnos cuenta que se cumple esta palabra, que el Señor se dejó hallar de Lucas y escribió este evangelio para Teófilo, pero también para ustedes y para mí. Entonces, esta es nuestra introducción
a nuestro Evangelio de Lucas. Yo lo quiero animar a que usted pueda seguirse conectando todos estos días, de lunes a viernes, a las 5:30 de la mañana para que juntos podamos meditar en esta palabra. Entonces, hoy le pido que se lleve esta reflexión de que la palabra que nosotros tenemos aquí es verdad, que todas esas profecías se cumplieron en Cristo. Entonces, Angeliquita, leímos Lucas del 1 al 4. Esa fue nuestra porcioncita de hoy. Entonces, los invito para que ahora nosotros hagamos una oración para cerrar nuestra reflexión y luego le voy a pedir que si usted tiene alguna petición de oración, si quiere que oremos por algo en especial, pues nos lo haga saber allí en el chat. Si hay alguien enfermo en casa, deprimido, lo que sea, ponga allí su petición para que nosotros podamos orar juntos. Entonces, bueno, acompáñeme a orar para cerrar este tiempo de meditación y reflexión, por favor. Padre, yo te doy muchísimas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has entregado el día de hoy, Señor. Gracias porque podemos meditar en ella, porque podemos tener la certeza de que esta palabra es verdad, que esta palabra fue narrada por los discípulos, que fue dada a conocer por esos discípulos, esas personas que vivieron contigo, esas personas que estaban junto a ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque podemos tener la certeza de que tu palabra es verdad, Señor. Y a través de esta palabra nosotros también podemos corroborar si lo que a nosotros nos han enseñado es verdad, si lo que nosotros hemos conocido acerca de ti es verdad, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú guardes nuestro corazón y que esta palabra no solamente se quede en nuestra mente, Señor, porque allí quedaría vana, sino que realmente llegue a nuestros corazones y transforme nuestras vidas, Señor. Que esta palabra traiga vida y vida eterna en cada una de las personas que escuchen este devocional, Padre Santo, y las que están aquí escuchando, Padre Santo. Transforma nuestras vidas y entregamos este tiempo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.